Estamos en condiciones, doctora Mazzini. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo a la conferencia de hoy, que va a estar a cargo de la doctora María del Mar Montesinos, señor presidente de honor de la Academia de Ciencias Médicas, académico profesor doctor Zenón Faelo, señora presidente de la Academia de Ciencias Médicas, académica profesora doctora Marta Alac, señores académicos, estimada audiencia que nos acompaña. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión Directiva de la Academia de Ciencias Médicas la invitación a presentar esta conferencia de la doctora María del Mar Montesinos. Es para mí un gran placer presentar a la doctora Montesinos, a quien conozco desde hace muchos años. Al poco tiempo de obtener su título de licenciada en bioquímica en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, la doctora Montesinos se incorporó a nuestro grupo de trabajo dirigido por el doctor Aldo Coleoni en esta facultad, poniendo de manifiesto desde entonces su gran vocación por la tarea de docencia e investigación. Inició su tesis de doctorado bajo la dirección del doctor Coleoni, obteniendo el título de doctora en Ciencias Químicas en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, contando en su etapa final con la supervisión de la doctora Claudia Pellizas. En su carrera de doctorado, la doctora Montesinos comenzó a estudiar la regulación de receptores de hormonas tiroideas por glucocorticoides y posteriormente se incorporó al grupo de investigación dirigido por la doctora Claudia Pellizas, con quien continúa trabajando en colaboración en temas relacionados. La doctora Montesinos es investigadora adjunta en la carrera del investigador de CONICET en el Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología y profesora adjunta en el Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y es también directora alterna de la carrera de bioquímica de esa facultad. Su gran capacidad de trabajo y espíritu colaborativo la han llevado a tener una importante actividad también en la docencia de posgrado. Actualmente es directora alterna de la carrera de especialización en bioquímica clínica, área endocrinología, siendo además directora, coordinadora y docente en numerosos cursos de posgrado. Participó también en la formación de recursos humanos, habiendo dirigido y dirige actualmente becarios y tesis de doctorado, y se ha desempeñado como miembro de comisiones asesoras y jurado de tesis de doctorado y de maestría. También ha ocupado y ocupa destacadas posiciones en sociedades científicas. Es secretaria de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Córdoba y co-coordinadora del Departamento de Tiroides de esa sociedad. Y a nivel internacional es miembro del Comité de Asuntos Básicos y Translacionales de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides y ha sido miembro del Comité Ejecutivo y Científico de esa sociedad en varias oportunidades. Tuvo además una muy activa participación en congresos y reuniones científicas, ha recibido premios y distinciones por sus trabajos de investigación y ha sido revisora de trabajos a ser publicados en revistas científicas. Actualmente, el grupo de investigación que ella dirige aborda estudios sobre la acción de las hormonas tiroideas en el inicio de la respuesta inmune mediada por células dendríticas, dentro del cual, como ustedes saben, se encuadra el tema de la conferencia de hoy. Ha recibido subsidios para el desarrollo de esa línea de investigación y ha publicado trabajos científicos relacionados al área. Finalmente, luego de este acotado resumen, quiero decir que además de actividades de trabajo, hemos compartido con María del Mar diversos acontecimientos, muchos de ellos agradables y otros difíciles. Los que la conocemos apreciamos sus muchas cualidades personales, entre las que se destacan su amabilidad y el gran compromiso con que asume todo lo que emprende,
estando siempre dispuesta a colaborar cuando es necesario, sin descuidar a su hermosa familia. Invito entonces a la doctora Montesinos a brindarnos su conferencia de hoy sobre el tema las hormonas tiroideas en el despertar de la respuesta inmune. Bueno, María Mar, todo tuyo. muchas gracias. Bueno, antes de poner la presentación, agradezco a toda la comisión de la Academia de Ciencias Médicas por la invitación. Bueno, a la doctora Ana Mazzini por esa presentación que no sé si la merezco tanto. Y bueno, a todos ustedes por estar en este momento y bueno, gracias a los profesores del departamento que se unieron para escuchar esta charla. Cualquier cosa me avisan, yo voy a compartir. Cualquier cosa que no se vea. A ver. ¿Se ve? Perfecto, María del Mar. Bueno, vamos a... Bueno, entonces vamos a comenzar con esta disertación, que el título es Las hormonas tiroideas en el despertar de la respuesta inmune. Va a tener, digamos, esta organización, hablar muy brevemente de la acción de las hormonas tiroideas y el sistema inmune, presentar a las protagonistas de esta charla, que son las células dendríticas, contar un poco de nuestros estudios de la acción de las hormonas tiroideas en las células dendríticas, algunas conclusiones y las investigaciones en curso en el laboratorio. Entonces, como ustedes saben, las hormonas tiroideas ejercen funciones críticas sobre la diferenciación, el crecimiento, función fisiológica de múltiples tejidos, siendo esencial su acción sobre el metabolismo de todas las células del organismo. En esta figura se encuentran representados algunos de los tejidos y órganos que son blanco de la acción de las hormonas tiroideas, y como saben, las hormonas tiroideas se sintetizan en la glándula tiroides, y la principal hormona que se sintetiza es la T4, que va a ser convertida a T3. La glándula tiroides sintetiza muy poca T3, pero esa T3 va a ser convertida a partir de T4 en los órganos blancos de la acción de las hormonas tiroideas. Esta T3 o triiodotironina es considerada la hormona activa, ya que es la que tiene afinidad por los receptores. Además de una adecuada biosíntesis en la glándula tiroides de las hormonas tiroideas, es necesario un adecuado mecanismo de acción de estas hormonas que involucra una tríada de señalización, ya que por un lado tenemos lo que es el transporte, no solo a nivel, digamos, plasmático, sino también a nivel de la célula, ya que estas hormonas tiroideas, tanto T4 como T3, deben ingresar a la célula para ejercer su efecto. Y eso lo hace a través de transportadores que se encuentran en la membrana plasmática. Por otro lado, las hormonas tiroideas dentro de la célula sufren un proceso de metabolismo por enzimas denominadas deiodarasas de iodotironinas, que son denominadas de 1, de 2 y de 3, que estas tienen diferentes actividades, teniendo de 1 y de 2 una actividad de alguna manera que activa tanto a la T4 como dando T4 que va a pasar a T3, es decir, activa la T4, mientras que también es capaz, la D3 es capaz de inactivar dentro de la célula tanto T4 como T3, dando metabolitos inactivos. Y por otro lado tenemos lo que es el mecanismo molecular propiamente dicho de la acción de las hormonas tiroideas, en las cuales se encuentran los receptores de hormonas tiroideas, tanto a nivel del núcleo como a nivel del citoplasma y también a nivel de la membrana plasmática. Dentro de esos mecanismos moleculares de acción de las hormonas tiroideas, en forma clásica, es decir, siempre se creyó que las hormonas tiroideas actuaban a través de receptores nucleares,
ejerciendo acciones canónicas o genómicas. Esto es porque la hormona tiroidea actúa sobre los receptores, que pueden ser la isoforma alfa o la isoforma beta, y estas isoformas tienen una expresión tejido específica, y estos receptores actúan como factores de transcripción, regulando la transcripción de genes, ya sea en forma positiva o en forma negativa. Por mucho tiempo se creyó que estas eran las acciones de las hormonas tiroideas, las únicas acciones. Sin embargo, luego se descubrió que las hormonas tiroideas pueden ejercer acciones no canónicas o no genómicas a través de receptores que se encuentran a nivel del citoplasma y que pueden desencadenar distintas vías de señalización citoplasmáticas y que en última instancia pueden, digamos, terminar a nivel del núcleo. Y por otro lado, más recientemente se identificó a una integrina, la alfa-beta-beta-3, en la membrana plasmática que es capaz de unir y ejercer diferentes acciones, puede unir tanto T4 como T3. Desde hace mucho tiempo es conocido la interrelación mutua que existe entre las hormonas tiroideas y el sistema inmune. Se ha visto en diferentes situaciones fisiopatológicas que afectan tanto al sistema inmune como al funcionalismo tiroideo. Y en este sentido se ha visto que diferentes patologías inmunológicas pueden conducir a disfunciones tiroideas, y por otro lado, que diferentes situaciones que van a afectar principalmente la acción de las hormonas tiroideas van a repercutir ya sea en la cantidad, en las características o en las funciones de diversas células inmunes. Lo primero que se estudió hace muchos años fue el efecto de las hormonas tiroideas en las células inmunes de la inmunidad adaptativa, como son los linfocitos T y los linfocitos B. Hay numerosos trabajos en ese sentido, en donde destacan al linfocito T y al linfocito B como una célula blanco de la acción de las hormonas tiroideas. Sin embargo, posteriormente, se comenzaron a evaluar el efecto de las hormonas tiroideas sobre diferentes células de la inmunidad innata, como neutrófilos, células natural killer o células asesinas y los macrófagos. Con la doctora Pellizas tuvimos la oportunidad de publicar una revisión en donde se muestran los resultados de la acción de las hormonas tiroideas en la inmunidad innata, tanto en neutrófilos, esta figura es de esa revisión, como las natural killers, los macrófagos y también la célula dendrítica, que esto, como van a ver, son nuestros estudios. Entonces, actualmente, todas las células, o la mayoría de las células del sistema inmune, tanto de la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa, son células blanco de la acción de las hormonas tiroideas. Aunque quedan muchos blancos, digamos, por estudiar, y como pueden ver acá, hay muchas partes vacías en lo que es la expresión de las proteínas que están involucradas en la acción de las hormonas tiroideas, como estuvimos viendo. En algunas células ya se ha reconocido, se ha demostrado la expresión de diferentes transportadores de hormonas tiroideas, tanto en ratón como en humano, así como la presencia de las teiodinasas y también los receptores de hormonas tiroideas. A pesar que en algunas de estas células no se han identificado estas proteínas, sí ya están bien, digamos, demostrados las acciones que tienen las hormonas tiroideas sobre estas células. Con respecto a, como les dije, la protagonista de nuestros trabajos, las células dendríticas, como podemos ver, demostramos la presencia de transportadores, de teiodinasas y de receptores. Entonces, ¿y por qué de alguna manera nos interesó a nosotros el estudio de estas células dendríticas en donde no había nada publicado? Porque estas células dendríticas, de alguna manera, son el puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa.
son células sumamente importantes, ya que lo que van a realizar es la presentación de antígenos hacia los linfocitos T y de alguna manera inducir la respuesta inmune final o en la respuesta inmune adaptativa. Entonces, ¿cómo hacen las células dendríticas para ejercer su acción? Estas células dendríticas, como les mencioné, son las células presentadoras de antígenos profesionales que van a integrar señales que derivan, por ejemplo, de una infección o de un daño o la presencia de células tumorales y van a interaccionar con los linfocitos T. Estas células dendríticas están, digamos, patrullando al organismo en búsqueda de antígenos y están en la forma como célula dendrítica inmadura. Esta célula dendrítica, en el momento que encuentra un antígeno, lo reconoce, lo procesa el antígeno y en ese contexto va a recibir una señal de activación. Si recibe esa señal de activación junto con los antígenos, esa célula dendrítica es capaz de madurar. Luego de la maduración, estas células dendríticas van a migrar hacia los ganglios linfáticos, en donde van a presentar esos antígenos que procesaron a los linfocitos T vírgenes para inducir la respuesta inmune específica. Así, esta célula dendrítica, cuando presenta a los linfocitos T vírgenes el antígeno, y como dijimos que había recibido alguna señal, va a haber diferentes tipos de células dendríticas. Así, tenemos una célula dendrítica que fue activada y capaz de producir, por ejemplo, la interleuquina 12, y eso va a activar a este linfocito T virgen hacia un perfil de helper 1, productor de interferón gamma. Por otro lado, si esa célula dendrítica es capaz de liberar otras citoquinas, por ejemplo, como interleuquina 6, interleuquina 23, va a activar o va a conducir la respuesta hacia un linfocito T de helper 17, productor de la interleuquina 17. Es decir, estas respuestas serían respuestas proinflamatorias. Por otro lado, esta célula dendrítica puede recibir una señal que la va a conducir a la producción de interleuquina 10, por ejemplo, y que va a llevar a un perfil de helper 2 importante en la resolución de la inflamación. Y si esa célula dendrítica tiene otro perfil de citoquinas producidas, va a activar a un linfocito T regulatorio que de alguna manera es una respuesta tolerogénica porque suprime la respuesta inmune. Es decir, que hay un balance entre lo que es la respuesta inmune que va a conducir a una respuesta proinflamatoria o tolerogénica. Entonces, considerando la importancia de estas células dendríticas en la iniciación de la respuesta inmune, es que consideramos, y por supuesto los primeros estudios son liderados por la doctora Claudia Pellizas, en si las hormonas tiroideas tendrían un efecto sobre las células dendríticas. Entonces comenzamos a estudiar células dendríticas de ratón, las cuales las diferenciamos a partir de médula ósea de los ratones. Esas células se diferencian a células dendríticas en cultivo y luego, una vez que ya están diferenciadas a células dendríticas, las tratamos con hormona tiroidea y vemos qué es lo que ocurre. Los resultados que voy a presentar no van a ser en orden cronológico, pero es para que podamos ver los resultados que obtuvimos en todos estos años. Durante la tesis del doctor Iván Mascanfroni, ya voy a mencionar cuáles son los efectos de las hormonas tiroideas en las células dendríticas que pudimos ver, pero lo que pudimos determinar fue el mecanismo molecular por el cual T3 es capaz de ejercer su efecto sobre la célula dendrítica murina.
Lo que determinamos fue la expresión fundamentalmente de la isoforma beta 1 en el receptor, del receptor de hormonas tiroideas, y fundamentalmente a nivel citoplasmático. Había una expresión a nivel citoplasmático y a nivel nuclear, pero en un principio la mayor expresión era a nivel citoplasmático. La T3 era capaz entonces de actuar sobre este receptor y activar una vía de señalización dependiente de AKT y de NF-κB que conducía a una autorregulación aumentando la expresión de su receptor. Por otro lado, durante la tesis del doctor Nicolás Gigena, él demostró la expresión de las proteínas de transporte en estas células dendríticas en la membrana plasmática, así como la expresión de las deiodinasas 2 y 3 en estas células. Durante la tesis de Iván y durante la tesis de la doctora Vanina Lamino, lo que pudimos demostrar fue que concentraciones fisiológicas de la hormona activa T3 era capaz de producir la maduración de las células dendríticas, incrementando las moléculas coestimulatorias como CD80, CD86 y CD40, así como un aumento en la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, fundamental para la presentación de antígenos. Por otro lado, esta célula dendrítica, tratada con concentraciones fisiológicas de T3, producía un aumento en la secreción y en la producción de interleuquina 12, así como interleuquina 6, interleuquina 23, interleuquina 1 beta y TGF-beta. Estudios que realizamos tanto in vivo como in vitro nos permitieron determinar que esta célula dendrítica estimulada con T3 era capaz de dirigir la respuesta del linfocito T hacia un perfil T-helper 1 y T-helper 17. Por el contrario, inhibía a las células T regulatorias. Otros experimentos que, bueno, no puedo presentar por falta de tiempo, podemos concluir con estos trabajos que la T3 otorga a la célula dendrítica una mayor capacidad para promover respuestas específicas de antígeno proinflamatorias como T-helper 1 y T-helper 17, y también citotóxicas, es decir, el linfocito T CD8 positivo, y así como inhibir a las células T regulatorias, de manera tal que esta T3 mueve de alguna manera la balanza hacia un proceso inflamatorio. Considerando estos resultados y teniendo en cuenta las características de las células dendríticas y que de alguna manera hay muchos estudios que proponen a las células dendríticas en la inmunoterapia contra el cáncer, y considerando que la inmunoterapia ahora representa el cuarto pilar del tratamiento del cáncer, complementando la cirugía, terapia citotóxica y la radioterapia, es que de alguna manera nos interesó ver qué podía ser la T3, y la T3 podría actuar como adyuvante en estas vacunas. Entonces, acá tenemos diferentes tratamientos que se utilizan contra el cáncer, y dentro de ellos, como podemos ver acá, se encuentran la inmunoterapia basada en células dendríticas. Hay diferentes estrategias que se están evaluando con esa inmunoterapia de células dendríticas. Muchas de ellas son la inyección a los pacientes de diferentes factores de manera tal de aumentar el número de esas células dendríticas o que esas células dendríticas sean más activas dentro del organismo, y también muchos inyectando diferentes antígenos de manera de activar a esas células dendríticas. Y por otro lado está lo que es la transferencia adoptiva, que en realidad esto es obtener células dendríticas diferentes, que pueden ser de diferentes perfiles, como vamos a ver, y volver a
dárselas al paciente. Así podemos tener diferentes tipos de células, como son, por ejemplo, las células dendríticas que derivan de monocitos, o la diferenciación a diferentes subpoblaciones de células dendríticas, como son las convencionales tipo 1, las convencionales tipo 2, o las plasmocitoides. Entonces, lo que se ha visto en muchos de los trabajos que están publicados es que la vacunación basada en células dendríticas demostró ser segura, pero sin embargo el éxito es limitado a nivel clínico y por lo tanto se debe continuar evaluando esta estrategia. Entonces, nosotros nos basamos en la estrategia de obtener digamos, la diferenciación de las células dendríticas a partir, digamos, de monocitos. Entonces, esta estrategia consiste en que el paciente se obtiene la sangre, se obtienen los monocitos, y estos monocitos se diferencian hacia células dendríticas en cultivo, y se las expone a estas células dendríticas con antígenos. En general, lo que se utiliza son los antígenos del tumor que presenta el paciente. Una vez que se activan, se maduran estas células dendríticas en presencia del antígeno, se vuelven a inyectar al paciente de manera tal que estas células dendríticas inyectadas ex vivo puedan activar a los linfocitos T y así llevar a una respuesta antitumoral. Teniendo en cuenta, digamos, estas características en mente y sabiendo que nosotros la T3 inducía la maduración de las células dendríticas, evaluamos en primer lugar digamos, otras características que tienen que tener las células dendríticas para una respuesta antitumoral. En primer lugar, como dijimos, estas células dendríticas que captan el antígeno y maduran deben migrar hacia los nódulos linfáticos o ganglios linfáticos, donde van a producir la presentación a los linfocitos T. Y además de activar a un linfocito T CD4 positivo, es importante la presentación y activación, que es lo que se denomina una presentación cruzada, a los linfocitos T CD8 positivos. Entonces, lo que evaluamos es que estas células dendríticas tratadas con T3 en presencia de un antígeno, como es la ovoalbúmina, que es un antígeno, digamos, artificial que se utiliza para los experimentos, vimos que estas células dendríticas tratadas con T3 tenían una mayor viabilidad que las células dendríticas controles, digamos, que migraban mayormente, o sea, había un mayor número de migración a nódulos linfáticos, y que también estas células dendríticas tratadas con T3 en presencia de OVA eran capaces de producir la presentación cruzada de antígenos. Entonces, teniendo esto, lo que hicimos fue utilizar en inmunoterapia a estas células dendríticas en un modelo murino de melanoma. Y lo que pudimos ver es que cuando a esos ratones se les inyectaba las células dendríticas en presencia del antígeno OVA y tratadas con T3, el tumor era mucho más pequeño, es decir, había una reducción del tumor, aparecía después, digamos, del tumor, y la supervivencia, o la sobrevida, mejor dicho, de esos animales era mayor. La respuesta pudimos ver un aumento de los linfocitos T CD4 y linfocitos T citotóxicos CD8 positivos, productores de interferón gamma, que podrían ser responsables de esa disminución del tamaño tumoral. Teniendo en cuenta entonces estos resultados y teniendo en mente que en realidad OVA era un antígeno artificial y no era un antígeno propio del tumor, quisimos ir un poquito más allá en otro modelo tumoral utilizando antígenos propios del tumor. Y así, si nosotros vemos en esta revisión reciente de todas las características de las células dendríticas que inducen respuestas antitumorales, acá tenemos lo que estuvimos hablando de la presentación cruzada,
Lo que tenemos acá es lo que es la maduración inmunogénica, que es sumamente importante para poder tener una respuesta antitumoral. ¿Esto qué significa? Que la célula dendrítica va a captar, va a ingerir a los antígenos tumorales, y si esa célula tumoral, acá lo tenemos, si esa célula tumoral, a esa célula tumoral se le induce una muerte inmunogénica que puede ser por diferentes cosas, como por ejemplo con virus, o como es la quimioterapia, o físico, como por ejemplo la irradiación, induce en la célula tumoral diferentes cambios que van a llevar a la liberación de antígenos y diferentes proteínas que ayudan a la fagocitosis, a la presentación cruzada, a la migración, a la maduración, al reclutamiento y a la activación de esas células dendríticas. Entonces, teniendo en cuenta esto, fue que pensamos en una estrategia física como es la irradiación para producir nuestros antígenos tumorales. En este sentido, utilizamos células de carcinoma de colon, las MC38, las cuales fueron irradiadas y se obtuvieron una mezcla de células MC38 con un porcentaje de células vivas, un porcentaje de células en apoptosis y un porcentaje de células en necrosis. Esto nos da, digamos de alguna manera, la presencia de múltiples antígenos tumorales. Como podemos ver acá, las células no tratadas tienen un mayor porcentaje de células vivas, mientras que las células tratadas con UV tenemos esa mezcla entonces de células apoptóticas denominadas MC38-APONE. Entonces, lo que hicimos fue, a las células dendríticas, ¿sí?, que nosotros diferenciamos a partir de médula ósea, las pusimos en contacto con esa mezcla de células APONEC en presencia o en ausencia de T3. Y lo que hicimos fue ver, en primer lugar, la fagocitosis de esas células dendríticas. Y por sorpresa, nosotros pensábamos que cuando le poníamos estas células con T3 íbamos a tener una mayor fagocitosis, sin embargo, no vimos a ninguno de los tiempos estudiados un mayor porcentaje de fagocitosis con las células dendríticas tratadas con T3. Sin embargo, cuando vimos la maduración de esas células dendríticas, lo que sí evidenciamos fue un incremento en la expresión de CD86, un marcador de maduración, en las células dendríticas con las células apoptóticas y en presencia de T3, con respecto al control que no teníamos T3. Posteriormente evaluamos las citoquinas que producía esa dendrítica tratada con T3 en presencia de estas células apoptóticas y observamos que había un incremento de interleuquina 12, interleuquina 6 y de TGF-beta con respecto a las células dendríticas controles, que eran las células dendríticas con las células apoptóticas sin ningún tratamiento. Entonces nos animamos a un modelo murino de cáncer de colon, a una vacunación basada en células dendríticas, en las cuales a estos ratones que se les inoculó las células MC38 viables, se realizó la vacunación con las células dendríticas en 4 días, día 1, día 3, día 5 y día 7, luego de la inoculación de las células MC38 viables para la producción del tumor. Y así teníamos células dendríticas controles, las cuales lo único que que se inyectó fueron células, no fueron células dendríticas, sino que fue PBS, solución fisiológica. Luego el grupo de CEVAC, así denominado, que recibió las células dendríticas incubadas con las células apoptóticas, y el de C más T3 PAC, que fueron las células dendríticas con las células apoptóticas en concentraciones fisiológicas de T3. Lo que pudimos observar, en primer lugar, estuvimos midiendo el volumen tumoral hasta el día 21 en los ratones y pudimos ver, como se ve en
la línea negra, que el tamaño tumoral a todos los tiempos evaluados fue menor que cuando los ratones recibían el vehículo o recibían las células dendríticas sin el tratamiento con T3. Acá se observa en las fotografías al día 15 y al día 21 cómo los tumores fueron menores en los ratones que recibieron las dendríticas con T3. Y acá se puede observar el volumen del tumor al día 21 y el peso del tumor en ese día, que fue significativamente menor. Ahora, ¿cuál podría ser el mecanismo responsable de esa inhibición del crecimiento tumoral? Y para ello, lo que estudiamos al día 15 fue las células de ganglio linfático drenante del tumor y también de vaso. Ahora les voy a mostrar los resultados de ganglio que fueron similares a los de vaso. Lo que pudimos ver es que en el ganglio de los ratones que recibieron la vacuna con dendríticas y T3, evidenciamos un aumento de las células o los linfocitos T, CD4 positivos, interferón gamma, que son los T helper 1. Por otro lado, evaluamos también los linfocitos T citotóxicos, CD8 positivos, interferón gamma positivo, en donde observamos un incremento en los ratones que recibieron las células dendríticas con T3. Por otro lado, lo que observamos en esas células, en los linfocitos, es que por ELISA, es decir, en el medio de cultivo, había una gran liberación de interferón gamma, tanto a nivel basal como a nivel, cuando le ponemos, los reestimulamos con el antígeno, en aquellos ratones que recibieron células dendríticas con T3. Por otro lado, también lo que observamos fue que había una respuesta T helper 17, con aumento de CD4 positivo, interleuquina 17 positivo, así como células citotóxicas 17. Y cuando evaluamos el sobrenadante de esas células en cultivo, lo que evidenciamos era un gran aumento de la interleuquina 17 cuando esas células dendríticas, en los ratones que habían recibido células dendríticas con T3, y fundamentalmente cuando esos linfocitos eran reestimulados con los antígenos tumorales, es decir, con las células, digamos, MC38-APONEC. Entonces, evaluando que hay respuestas antitumorales, como son las T helper 1, que nosotros vimos, evidenciamos ese aumento, y el aumento de los linfocitos T CD8 positivos, lo que no se conocía, o en realidad es controvertido, es el efecto de las células T helper 17, ya que en algunos tumores se dice, digamos, que tiene una respuesta antitumoral y en otros protumoral. Entonces lo que queríamos ver es qué pasaba en nuestro modelo de carcinoma de colon. Para ello lo que utilizamos fueron ratones wild type, los C57BL6 wild type, que eran los que veníamos usando, y también utilizamos los interleuquina 17 knockout, es decir, son ratones que no van a expresar interleuquina 17. Entonces, en estos ratones hicimos el mismo protocolo de vacunación con células dendríticas tratadas con T3 en presencia de esas células MC38-APONEC en ratones wild type o en ratones knockout para interleuquina 17. Y así fuimos midiendo el volumen tumoral hasta el día 20, y lo que observamos fue que en los ratones wild type, como habíamos visto, teníamos este tamaño del tumor, mientras que en los ratones interleuquina 17 knockout se encontraba, digamos, un mayor volumen tumoral, es decir, que en estos ratones la terapia con células dendríticas y T3 no fue tan efectiva como en los ratones que sí expresan interleuquina 17. Luego evaluamos los tumores de estos ratones para ver si había diferencia a nivel de los vasos sanguíneos, y sí, lo que pudimos ver es que los wild type tenían mayor, digamos, vasculatura,
y no evidenciamos diferencias en el factor de crecimiento epidérmico. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que T3 mejora la respuesta antitumoral inducida por las células dendríticas en carcinoma de colon murino, y lo que vimos es que in vitro, en presencia de T3 y las células tumorales apoptóticas, hay un aumento de CD86, aumento de interleuquina 12 y de interleuquina 6 y TGF-beta, y que cuando esas células dendríticas las usamos como vacunas, observamos tanto en vaso como en ganglio una respuesta de linfocitos T, T-helper 1, citotóxica, T-helper 17 y T-citotóxica 17, con aumento de estas citoquinas, llevando a una respuesta proinflamatoria que podría ser responsable de la disminución en el crecimiento del tumor. Nuestros hallazgos entonces destacan el uso de células dendríticas condicionadas con T3 como un enfoque alternativo para potenciar la inmunidad antitumoral mediada por células T. Considerando esto y como estábamos interesados en saber cuál sería el efecto de las hormonas tiroideas en células dendríticas humanas, obtuvimos, digamos, sangre de dadores sanos del banco de hemoderivados y aislamos los monocitos, los diferenciamos a células dendríticas y luego las tratamos con la hormona tiroidea en concentraciones fisiológicas. Y lo que pudimos ver, esta es la tesis junto con todos los experimentos del carcinoma de colon, me olvidé de mencionar, es la tesis de la doctora Florencia Soler, la tesis doctoral en la Facultad de Ciencias Químicas. Y lo que pudimos observar fue que T3 induce una activación fenotípica y funcional, aumentando, lo que pudimos ver hasta este momento, es un aumento de CD86, sin cambios a nivel de HLA-DR y un aumento de la producción de interleuquina 12. Obviamente, estas investigaciones sí merecen, digamos, seguir siendo evaluadas. Entonces, las conclusiones hasta ahora es que las hormonas tiroideas desempeñan un papel esencial en la defensa del huésped al regular la función de diferentes células inmunes. En relación a nuestros resultados, T3 activa las células dendríticas y presenta un papel fundamental en el inicio de la inmunidad adaptativa y la inducción de respuestas proinflamatorias y citotóxicas. Nuestros resultados sugieren que T3 potencia la vacunación con células dendríticas en presencia de antígenos tumorales, proporcionando un enfoque alternativo a las terapias contra el cáncer. Estos hallazgos resultan relevantes y refuerzan las propiedades adyuvantes de las células dendríticas condicionadas con T3 para potenciar la inmunidad antitumoral mediada por células T y respaldan avances prometedores en el proceso transnacional a la oncoterapia humana. Por otro lado, ahora les quiero mencionar rápidamente algunos de los estudios que estamos realizando, ya que como yo les mencioné al principio de esta presentación, existen, digamos, situaciones fisiopatológicas del funcionalismo tiroideo que afectan al sistema inmune. Se ha visto que fluctuaciones de los niveles de hormonas tiroideas son capaces entonces de afectar respuestas inmunes en condiciones fisiopatológicas. Aunque hay resultados controvertidos, en general se ve que en el hipotiroidismo tenemos una disminución de la respuesta inmune, y hay estudios que mencionan que el hipotiroidismo agrava infecciones virales y sepsis, y que acá estaría involucrado el receptor de hormonas tiroideas, y por otro lado, en el hipertiroidismo veríamos lo contrario, que es un aumento de la respuesta inmune. Entonces, lo que nos propusimos en esta instancia fue ver cómo el estado tiroideo afecta el inicio de la respuesta inmune y el direccionamiento hacia la respuesta adaptativa. Por supuesto que estamos comenzando con estos estudios, es la tesis doctoral de la bioquímica Elida Puentes, y una parte también de estos estudios los realiza en colaboración con Antonella Blanco. Entonces, lo que pusimos en marcha fue los modelos de hipotiroidismo y de hipertiroidismo en ratones,
lo cual no lo habíamos realizado nunca en nuestro laboratorio, es decir, que por primera vez ponemos en marcha estos modelos que van a ser fundamentales para continuar con los estudios, ya que pensamos evaluar en estos ratones los marcadores de maduración de las células dendríticas, la funcionalidad que podrían tener, el programa metabólico de estas células dendríticas obtenidas del vaso y de los ganglios de estos ratones. Estos son resultados preliminares en donde pudimos, de alguna manera, corroborar el modelo. Estos son algunas de las determinaciones que realizamos para corroborar los modelos, y podemos ver que las hormonas plasmáticas en un hipotiroidismo están disminuidas y en el hipertiroidismo están aumentadas, tanto T4 total como T4 libre. T3 observamos un aumento muy significativo en los ratones hipertiroideos, y también lo que vimos fue la expresión de la isoforma beta de TSH del RNA mensajero a nivel hipofisiario, ya que en el hipotiroidismo lo que esperamos es un aumento, como podemos ver acá, de la hormona reguladora de la síntesis de hormonas tiroideas, y en el hipertiroidismo una disminución. Lo que pudimos ver hasta ahora es que en algo significativo es que en el modelo hipertiroideo, a nivel de vaso, hay un aumento en el porcentaje de células dendríticas totales, y también observamos un aumento de las diferentes poblaciones de células dendríticas. Por supuesto que nos quedan mucho trabajo por realizar para poder determinar si hay algún efecto entre el estado tiroideo y las características y la funcionalidad de estas células dendríticas. Y bueno, finalizando, agradezco a todo mi equipo de trabajo, al financiamiento. Acá tenemos, como mencioné, liderado este grupo por la doctora Claudia Pellizas, y estos son todos los integrantes. También compartimos laboratorio con la doctora Ana Mazzini, Laura Fossati, Juan Pablo Nicola. Agradezco fundamentalmente a la doctora Netriana Gruppi, que me ha colaborado en los estudios, también a Gabriel Rabinovich y Graciela Cremaschi de Buenos Aires, y estos son colaboradores extranjeros. Y fundamentalmente quiero darle las gracias al doctor Aldo Colione por le dado la oportunidad de empezar en la carrera científica, que se me fue bastante rápido, y la verdad que lo hubiera querido tener por muchos años más. Gracias. Perfecto, María del Mar. Bueno, muchísimas gracias. En un momento me asusté, no escuchaba nada. Dije, ¿están? Muchísimas gracias por la excelente, interesante y muy clara conferencia que has dado, María del Mar. Y bueno, está abierta la discusión para comentarios, para preguntas. Mientras piensan, yo voy a hacer una pregunta. Me intriga cuál podría ser la relación entre la terapia con células dendríticas estimuladas con T3 y el tratamiento antitumoral basado en los inhibidores de los puntos de control, que también se utiliza. Bueno, en realidad lo que se sabe por bibliografía es que las células dendríticas, o sea, la inmunoterapia con células dendríticas, o el aumento en realidad de células dendríticas en el paciente, mejora la terapia de los puntos de control. O sea, estoy hablando de células dendríticas en general, digamos. Se ha visto que para que esos puntos de control tengan un efecto, es necesario que haya células dendríticas que sean activas y que haya una respuesta inmune activa para que esos puntos de control puedan actuar. Específicamente, con respecto, digamos, a las células dendríticas tratadas con T3, nosotros en uno de los trabajos lo que observamos es que esa célula dendrítica disminuye la expresión de PDL1. PDL1 es uno, digamos, de los targets de la inmunoterapia, inhibiendo, digamos, esos puntos de control, y lo que nosotros vimos es que la T3 disminuye
ese PDL1 y también disminuye PD1 en los linfocitos. Entonces, de alguna manera estaría, digamos, mejorando, digamos, esa respuesta tolerogénica que se induce. Y entonces creemos que eso ayudaría a los inhibidores de los puntos de control en ese sentido, porque va a tener una disminución en lo que uno quiere inhibir. Claro, doble mecanismo casi, entonces. Sí, igual se sabe que, digamos, hay una correlación entre mayor cantidad de células dendríticas con respecto a digamos, al efecto exitoso de la terapia con esos puntos de control. Muchas gracias. Doctor Beltramo. Muy bien. Bueno, antes que nada, por supuesto, una felicitación por la excelente presentación, muy clara, muy clara, muy bien presentado, bien ordenado, con lo cual eso es fantástico, escuchar esto así. Así que por ese lado va la felicitación. Por otro lado, solo para preguntarte dos cosas en una sola pregunta. Vos mostraste en un gráfico que el knockout de los ratones que tenían IL-17, los que tenían el knockout, desarrollaban el tumor con más intensidad que el wild type. Mi pregunta es basada en esa sola experiencia, no más de lo que vos contaste. ¿Se probó en algún momento o tienen en cuenta, en vez de hacer toda la activación celular, directamente inyectar la interleuquina como agente modulador? Lo digo ¿por qué? Porque es un trabajo enorme lo que estás haciendo, todo el grupo levantando las células, activándola, transformándola, irradiándola, coincubándolas con las dendritas. Y me dio la impresión que la interleuquina 17 cumple un rol esencial, digamos, y la pregunta viene a eso, o sea, ¿es factible de pensar, lo hicieron o qué, de inyectar la interleuquina 17 sola para remedar todo el mecanismo biológico que estás viendo? Y déjame que te pregunte la dos que va asociada a eso, es si ustedes aplicaron el tratamiento al inicio de cuando uno implanta la célula o una vez que está desarrollado el tumor, también tiene capacidad para matarlo. No es lo mismo, ¿no es cierto?, evitar el crecimiento que una vez que está insertado, destruirlo. Sí, bueno, en realidad no pensamos en inyectar interleuquina 17, sinceramente. Esos trabajos fueron gracias a la doctora Adriana Gruppi que nos dio esos ratones, y en realidad fueron los últimos los últimos experimentos que realizamos con Flor, que después se fue a vivir a España, y digamos, nos encantó, digamos, poder ver ese efecto, por lo que veíamos del aumento de interleuquina 17, y en realidad nos pusimos un poco a ver qué pasaba en el tumor, y como vimos que en realidad, sí, el tumor es, digamos, más grande, pero no vimos cambios a nivel de los vasos, que nosotros pensábamos que iba a ser al revés. Y eso, bueno, como que nos desestimó un poco, y me parece sumamente, digamos, interesante poder realmente inyectar la interleuquina 17 en esos ratones y ver si el efecto vuelve, digamos, para atrás. Pero realmente no lo hemos hecho. Claro. Y con respecto a la otra pregunta, bueno, esa es la pregunta que nos hicimos todo el tiempo, en ver, nosotros en realidad inyectamos las células tumorales y ya el otro día le estamos haciendo la vacunación con células dendríticas. Y nos quedó, por supuesto, la idea de ver qué pasaba cuando ya el tumor había crecido. Pero bueno, con el tema de tiempos y el tema de presupuestos, quedó como en stand-by. Pero sí, es algo que nos preguntamos todo el tiempo, o sea, ¿qué pasaba si empezábamos la terapia cuando veíamos, digamos, el crecimiento del tumor? Excelente. Bueno, cuando la haga, después me contás cómo vas. Ambas dos cosas. Tengo que buscar becario porque se me fue. Gracias. Doctora Nori Tolosa.
No se escucha, Nori. Está silenciada. Nori está silenciada y Gracias. Ahora sí. apagaste la cámara en vez de... Bueno, me sumo a las felicitaciones de Ana María y de Dante, porque realmente es un trabajo muy grande, muy bien pensado, muy bien presentado, así que realmente ha sido un placer escucharte. Gracias, Nori. Yo solamente tengo algunas preguntas, ¿viste? Como ser un poco relacionada a la pregunta que te hizo Dante. Es cierto, yo, por ejemplo, he hecho tumores, ¿no es cierto?, de mama, y es distinto si uno le ponía, por ejemplo, calcitriol, en el mismo momento o al otro día de inyectar las células tumorales, que cuando ya el tumor ya creció. Y por otro lado también, cuando el tumor empieza a crecer, empieza a afectar mucho al animal, y a veces llega a ser tan grande que puede matarlo al animal. Entonces, ahí también hay un juego importante, ¿no? Saber en qué momento porque una cosa es prevención, ¿no es cierto? Y otra cosa, viste, es la curación. Pero me preguntaba, ustedes usaban, por ejemplo, en el caso del melanoma, ¿estudiaban hasta el día 21? ¿Por algún motivo era ese tiempo? ¿Es porque el tumor o el animal ya no estaba bien? ¿Qué es lo que...? ¿Por qué lo estudiaban hasta ese día? El de melanoma fue hasta el día 27 y el de cáncer de colon fue hasta el día 21. En realidad nosotros había días, digamos, había en algunos experimentos que ya en ese tiempo lo teníamos que sacrificar al animal, porque bueno, por cuestiones éticas. Por razones humanitarias, digamos. Claro. Ya no sé, inclusive los tumores muchas veces estaban como ya, se veían como necróticos. Claro. Entonces, obviamente la respuesta inmune nosotros por eso la hicimos antes, ¿no? Al día 15 la evaluamos y no al día 21, donde, bueno, ya digamos, los animales no estaban tampoco en condición. Esa suele ser la gran limitación, ¿no? del crecimiento del tumor. Y la otra pregunta es, ¿por qué usaban dosis fisiológicas de T3? Bueno, en realidad nosotros, bueno, esos son los primeros estudios que hicimos, en donde hicimos una curva de concentración de T3, y bueno, la concentración fisiológica, digamos, dio efecto, entonces utilizamos concentraciones fisiológicas, digamos. Inclusive el mejor efecto... La menor dosis con la cual ustedes veían efecto. Sí, aparte como que no queríamos, como vimos efecto, no queríamos irnos, digamos, a una concentración ni suprafisiológica, que es de alguna manera lo que queremos ver ahora que pasa en un animal, ¿no es cierto?, que tiene concentraciones disminuidas o concentraciones altas. Pero en in vitro hicimos una curva en su momento y con concentraciones fisiológicas 10 a la menos 7 molar en cultivo, veíamos el efecto. Qué interesante eso, ¿no? Muy interesante. Sí. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias, Nori, gracias. Bueno, hay un montón de felicitaciones en el chat. Doctor José Luis Bocco. Sí, gracias, Ana María. Bueno, felicitaciones, María del Mar, realmente un lujo la presentación, súper precisa, muy lindos resultados y sobre todo la posibilidad de traslación a la clínica, ¿no? Muy bueno. La curiosidad era, hicieron un montón de cosas y mostraste, pasó una moto. Mostraste algo de migración, pero considerando que en todos los tumores lo que termina complicando la sobrevida del paciente son las metástasis, si vieron o si ya se sabe algún efecto de las hormonas tiroideas en las metástasis. No en la vacunación me está hablando, sino del efecto de hormonas tiroideas. Bueno, en realidad
el efecto de hormonas tiroideas en cáncer es todo un capítulo, digamos, bastante grande, porque, bueno, se ha visto en algunos tipos de tumores que el hipotiroidismo, digamos, mejora la sobrevida de tumores y en otros no. Entonces es como que es muy específico del tipo tumoral. Por otro lado, también tiene que ver con el mecanismo de acción de las hormonas tiroideas, porque, por ejemplo, en algunos tumores, como creo que era en mama y en hígado, si no me equivoco, ya la presencia del receptor de hormonas tiroideas es supresor de tumor. Entonces hay todo un juego en donde está involucrado el receptor por un lado, los niveles, digamos, de hormonas tiroideas, y también algo sumamente importante, la presencia de las deiodinasas, que son esas enzimas que yo les mencionaba dentro de la célula, que inactivan o activan a las hormonas tiroideas. La expresión, digamos, de alguna de ellas en muchos tumores algunas están, por ejemplo, la deiodinasa tipo 1 en algunos tumores está incrementada y eso favorece al crecimiento del tumor. O sea, esto, como le digo, es un capítulo bastante amplio y que uno no puede generalizar. No sé si respondo la pregunta. Bien, sí, totalmente. No, pero también era un poco con la vacunación, pero vos aclaraste que transferían los tumores y ahí nomás hacían la vacunación, no esperaban que el tumor creciera y si había metástasis para saber si también las dendríticas activadas actuaban sobre las metástasis. Ah, era la vacunación, por eso yo le entendí que eran los niveles hormonales. Las dos cosas, en realidad, porque no sabía, que desconozco el tema, digamos. Sí, nosotros evaluamos, o sea, cuando nosotros de alguna manera sacrificamos al ratón, miramos y bueno, no hemos visto, digamos, metástasis. Posiblemente es porque el tiempo es bastante corto. Claro. Y en general muchos de los estudios de metástasis es como que lo que hacen es directamente evaluar la metástasis inyectando las células tumorales por la vena de la cola. Entonces ven cómo digamos, a dónde van y si hacen metástasis. Sí, digamos, sí. Así bueno, que no, nosotros no lo evaluamos. Igual que Dante, entonces, igual que el doctor Beltramo, cuando tengan los resultados, me los comentas. Muchas gracias. Felicitaciones a vos y a todo el grupo, María del Mar. Gracias. Doctora Adriana Gruppi. Bueno, hola, buenas noches a todos. Aprovecho la oportunidad para saludarlos, que veo caras amigas aquí. Bueno, felicitaciones, María del Mar, siempre un placer escucharte porque explicas muy lindo y aparte me parece súper apasionante el tema de trabajo. Con respecto a lo que decía Dante, un punto que me parece interesante es si ustedes han utilizado algunas de las líneas tumorales en los ensayos que no tengan receptores para interleuquina 17. O sea, sabemos que las líneas tumorales celulares tienen receptores para interleuquina 17 y que la interleuquina 17 puede llegar a tener un efecto directo. Por supuesto, queda claro el rol de la hormona tiroidea, de la célula dendrítica en la inducción de un perfil TH17. Entonces yo me preguntaba si habían utilizado alguna línea celular que no exprese receptor para esta citoquina. No, la verdad que no. Digamos, es una excelente estrategia, pero no lo hemos hecho. Estaría bueno porque me parece que tienen todo el sistema seteado y a punto, en donde uno podría realmente dilucidar si este es un efecto particular de algunos tumores, porque ya sabemos que la terapia tumoral tiene que ser dirigida específicamente para cada tipo de tumor, no se puede generalizar. Y bueno, y lo otro que te quería preguntar es si usted, ahora que estás empezando un nuevo proyecto, sobre todo en humanos con hipotiroidismo, tanto en humanos como en ratón, con hipotiroidismo e hipertiroidismo, si has pensado en analizar dentro de los datos las diferencias en el sexo. O sea, porque el hipotiroidismo
yo no soy endocrinóloga, ustedes ya lo saben, pero yo tengo entendido que es más frecuente en mujeres. Entonces, sí, la mayoría de las enfermedades endócrinas son mayores en mujeres. Sí. Pero también las estadísticas dicen que somos las que más vivimos. Entonces, nuestro sistema inmune, que por otra parte lo que me encanta del proyecto de ustedes es que justamente el utilizar estas dosis fisiológicas de hormona tiroidea que ponen en relevancia la importancia de la hormona tiroidea en el sistema inmune, no en condiciones patológicas, en condiciones fisiológicas, un rol fundamental en el sistema inmune. Entonces, bueno, me pregunto como cosa futura, poner el ojo si hay diferencias en el tipo de respuesta entre las mujeres del sexo masculino y femenino. Nosotros en realidad el proyecto de hipo y de hipertiroidismo es en ratones por el momento. Lo de humanos... ¿Trabajas con machos o hembras? En realidad hemos utilizado en su momento cuando empezamos, vimos, digamos, como que empezamos con los dos, pero no vimos diferencias en ese momento. Ahora los experimentos en realidad, bueno, como ustedes saben, el tema de los ratones no es tan fácil y el número no es tan fácil, entonces tratamos de tener todo el set homogéneo en sexo, ¿sí? Pero no quiere decir que no hagamos uno u otro y después podemos llegar a comparar. Pero ahora, digamos, el lote de experimentos, cuando lo hacemos todos del mismo sexo. Pero es muy interesante porque en la parte del sistema endocrino muchas veces se ven diferencias, no en hormonas tiroideas, sino en todos los estudios, por ahí se ven diferencias en el sexo. Lo que pasa es que también, las células del sistema inmune tienen receptores para estrógenos o distintas hormonas. Entonces, sí, una combinación de efectos. Bueno, muchas gracias y felicitaciones, María. No, gracias, Aldi. Bueno, no veo otra pregunta. Una pregunta práctica. ¿Cuál es la disponibilidad de la terapia basada en células dendríticas? Bueno, en realidad, hay muchísimos estudios en diferentes fases, o sea, desde la fase 1 a la fase 3, algunos han sido completados en diferentes modelos tumorales, pero hasta el momento hay una sola vacuna en base de células dendríticas para cáncer de próstata, que ha sido aprobada por la FDA, digamos. Hay muchos trabajos, inclusive yo por una cuestión de tiempo, obviamente una de las estrategias es la que yo mencioné, de obtener, los monocitos, diferenciarlas y volverlas, pero en realidad hay muchos estudios que también están tratando de ir más dirigido hacia, por ejemplo, la población de células dendríticas convencionales tipo 1, que son las que se dice que son más antitumorales, que hay más evidencia. Pero por supuesto que no es lo mismo obtener una población específica por el número, ¿no es cierto?, el número de células dendríticas que se obtienen, que la diferenciación a partir de monocitos, que el número que se obtiene es mayor. Claro. Hay estrategias también que han tratado de aislar a esas células dendríticas del mismo paciente, digamos, madurarlas fuera del organismo con los antígenos tumorales específicos y después vueltas al paciente, pero el porcentaje es muy, muy, muy poquito de ese tipo de células dendríticas que están circulando. O sea, es muy bajo. Entonces, bueno, esa es una de las limitantes. Y respecto al efecto de hormonas tiroideas sobre las células dendríticas, ¿hay otros estudios así publicados? En realidad, sobre células dendríticas murinas, no. Después que nosotros empezamos, a trabajar en eso, apareció un grupo de investigación con 2 trabajos, que creo que fueron 2012 y 2014 nada más, pero que ven, no concentraciones fisiológicas de T3 para nada, sino en células dendríticas humanas, es lo único que hay con hormonas tiroideas, en donde ven qué ocurre en situaciones
de hipotiroidismo o de hipertiroidismo o de hipotiroidismo, qué ocurre cuando el paciente pasa a un eutiroidismo, y de alguna manera ven que las hormonas tiroideas tendrían un efecto sobre esas células dendríticas, pero lo que determinan es alguno de los marcadores de maduración o el número, por ejemplo, como hicimos nosotros con los ratones, ver si el paciente tiene mayor número de células dendríticas, obviamente en circulación. Esos son los dos únicos trabajos, por lo menos que conozca, de ese grupo de investigación, como que después no siguió más con ese tema. Claro, y tomaron otro aspecto, digamos, de la... Sí, obviamente que es un trabajo en pacientes, ¿no? Lo cual es sumamente importante, ¿no? Claro. Lo que lleva a trabajar con pacientes. Y yo me imagino que debe haber sido un trabajo bastante arduo, porque conseguir, digamos, sangre de esos pacientes y poder aislar las células dendríticas, digamos, no las aíslan, perdón, las trabajan con citometría de manera con marcadores específicos, no es que las van a tener puras. Pero bueno, digamos, el porcentaje de esta población es tan bajo que, bueno, no es fácil. Claro. Muchas gracias. Bueno, no veo más preguntas. Muchísimas gracias, María del Mar. Felicitaciones de nuevo. Gracias a todos por escuchar. Te vamos a hacer entrega virtual de un certificado por haber dado esta conferencia. Después, como estamos cerca, te lo vamos a hacer llegar de manera real. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un placer presentar los resultados con mucha gente que conozco. Bueno, muchísimas gracias y que estén muy bien y nos despedimos. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y felicitaciones otra vez, María del Mar. Muchas gracias, Dante, muchas gracias. A todo el equipo. Buenas noches a todos, muy lindo trabajo. Gracias. Buenas noches, excelente la presentación.